Ando como la Lourdes, hermano. El brillo de ver, hermano. ¿Verdad que sí? Ahí lo vas a pegar. No, hombre, sí. Ah, eso. No, hermanito. Tiene un sabor mero raro, ¿va? Chove. Chove. ¿Cómo me miro? Ay, que está raro estoy. Hermanito. Que hermano una leche también. Manolo, porque ya es plantoso. Chame brillo. Bien, papi. No, hermano, no lo hago así. No, hermano, quítale. El brillo de la Lourdes, maestro. ¿Cómo va a creer? Programa Reflexiones para sábado 16 y domingo 17 de abril. Bien, agradeciéndole siempre a usted, estimado amigo, por estar en sintonía de Agape TV. Como siempre nos reunimos a esta hora para compartir las citas bíblicas, es decir, para compartir la palabra de Dios y así pues alimentarnos nuevamente con esta palabra que viene de arriba, que viene de Jesús. Y para este domingo, cuarto del tiempo de Pascua, de Resurrección, recuerde pues que estamos en este tiempo de preparación para Pentecostés, es decir, 50 días luego de la resurrección del Señor. Vamos en este tiempo muy agradable para la iglesia, pues en el cual el libro de los Hechos de los Apóstoles vienen pues prácticamente a demostrarnos y a darnos el fundamento, el nacimiento de esta iglesia de Jesús, de esta iglesia de Cristo Jesús, a la cual usted y yo pertenecemos. Esto quiere decir pues que como el 15 de mayo vamos a estar celebrando pues esta gran solemnidad de Pentecostés. Hemos pues experimentado algunos hechos trascendentales en nuestra iglesia de gran magnitud. Estamos pues aún pues contemplando el fallecimiento de su santidad el Papa Juan Pablo II, que sabemos que ya está desde el cielo pues intercediendo por nosotros, tal como lo hizo pues en la tierra con ese grito de Juan Pablo II, siempre pidiendo por la paz, por la unidad familiar, por la solidaridad y por la igualdad de los pueblos. Pues estamos también experimentando este gran acontecimiento que se avecina, el cónclave. Mucha gente dice, ¿qué será el cónclave? Pues quiero decirles que Agape TV está preparando pues para este fin de semana una programación especial en la cual pues usted está invitado a participar, a ver esta programación y así pues también orar mucho para recibir pues esa sorpresa que el Espíritu Santo tiene para esta iglesia, el nuevo Papa, que muy pronto a través de estos medios de comunicación de la Asociación Agape del Salvador también vamos a darle pues esa gran noticia de que tendremos un nuevo Papa, un nuevo vicario de Cristo en la tierra. Bien, vamos con las citas bíblicas que corresponden para el domingo cuarto de Pascua de Resurrección. La primera lectura corresponde al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 14, y luego los versículos del 36 al 41. La palabra de Dios dice así: el día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo y recibirán
al Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba, diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy agradable, pues, este pasaje que nos muestra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Muchos dicen, pues, la segunda parte del Evangelio de San Lucas, ya que es el mismo autor que nos muestra estos grandes acontecimientos, y es lo que vamos, pues, analizando y también experimentando en este tiempo de preparación a Pentecostés. Ahí tenemos a Pedro. Podríamos decir la forma como Pedro, pues, se presenta con los 11 ante esta multitud, y viene, pues, podríamos decir quizás de una manera atrevida a encarar a este pueblo, encarándoles y diciéndoles que aquel al que ellos habían traicionado, Dios Padre lo había constituido Señor y Mesías. Al mismo Jesús le dice: a quien ustedes han crucificado. La segunda lectura para este domingo la tomamos de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículos del 20 al 25. Dice la palabra de Dios: hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nuevamente, pues, aparece la figura de Pedro. La segunda lectura nos habla y nos muestra cómo, pues, Pedro nos está diciendo quién es el pastor, el único que cuida a sus ovejas, y especialmente, pues, el que presta atención a esas ovejas descarriadas. Cristo sufrió por ustedes, dejándoles un ejemplo con fin de que sigan sus huellas, les dice. Así pues, con estas maravillosas palabras, San Pedro, pues, invitaba a sus oyentes y también a nosotros a participar de esta gracia, de este modelo que dio Jesús, escuchando, atendiendo su palabra y escuchar su voz para seguirle. Aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. El Santo Evangelio lo tomamos de San Juan, capítulo 10, versos del 1 al 10. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón.
un bandido, pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz, pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Qué agradable la forma como San Juan pues nos muestra, nos regala estas palabras de Jesús. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Y yo he venido para que tengan vida, pero para que tengan vida en abundancia. La pregunta, mis hermanos, mis amigos: ¿reconoce usted a Jesús como el buen pastor? ¿O se ha puesto a dedicarle un tiempo a aprender de su palabra, a escucharle cómo actúa o a familiarizarse con su voz? Ahí está la gran pregunta, de la cual pues vamos a esperar que usted, mediante vayamos pues compartiendo las citas bíblicas con el hermano Manolo, que es el invitado para este domingo, usted pues también tenga una respuesta para el Señor. Muy bien, hermano Manolo, bienvenido a este programa, y hoy sí que vamos a pasarla más que bien. Gracias, Ángel. Gracias a todos los televidentes, a los que están sintonizándonos a través de Agape TV. Y como decía Ángel, en este cuarto domingo de Pascua, Jesús nos prácticamente ha llamado al redil para dejarnos su mensaje. Nos llama muy poderosamente la atención los tres discursos que aparecen en las lecturas, ¿no? En la primera escuchamos a un Pedro bastante fuerte, con mucha autoridad, luego el mensaje de Pablo y por supuesto el mensaje de nuestro Señor Jesús en torno precisamente a este mensaje principal de este domingo, cuarto domingo. Jesús es la puerta, Jesús es el pastor. Increíble, porque decías, Manolo, la forma pues como San Pedro viene a encarar a este pueblo. Sí, claro. Y la forma también como esta gente le pregunta. Al parecer, pues, si muchos dicen, no, yo no voy a escuchar a este pastor, este obispo, este sacerdote o este hermano, porque es demasiado enojado, nos habla muy fuerte. Y la gente no llega. En cambio, en aquel entonces, a pesar de que Pedro pues estaba encarándolos, hablándoles con autoridad, la gente estaba escuchándole. La gente tuvo también la forma, o mejor dicho, la confianza hasta de preguntarle, ¿qué hacemos? Claro. ¿Qué hacemos? Y viene la respuesta de Pedro: conviértanse, conviértanse. En aquel entonces podríamos decir que la palabra conviértase era como una invitación pues a formar parte de esta iglesia de Jesús. Correcto. ¿Verdad? Hoy en día, convertirse es hacer un cambio de vida, una entrega total al Señor, trabajar por el bien de los demás, por el bien de la familia, por el bien de esta sociedad, y dar testimonio de que sí somos pues hombres que hemos recibido esa conversión en Jesús. Me llama la atención de dónde viene la autoridad de Pedro, y dice la Escritura que el día de Pentecostés se presentaron. Lógicamente la autoridad de Pedro, la fuerza con que Pedro habla a la multitud, solo viene del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo que precisamente la Iglesia a través del sacramento deposita en nosotros en el bautismo, para que nosotros también podamos
hablar con autoridad a Pedro. Y le estaba hablando con autoridad a los que asesinaron a Jesucristo. Claro. Y nos llama también la atención que esas personas, los culpables, como también lo somos nosotros, nace dentro de ellos preguntarle a Pedro, ¿qué tenemos que hacer entonces? Y es lo que también nosotros debemos de reflexionar en este programa. ¿Qué vamos a hacer si Jesús hoy nos está hablando con autoridad para que nos convirtamos? Para que a través, como dice al final de esta lectura, podamos ser bautizados a todos aquellos que no forman parte de nuestra iglesia. Y solo en el bautismo está pues, precisamente la clave para vivir una vida, perdón por la redundancia, llena del Espíritu Santo. Ahí en el bautismo entra en nosotros, se posa en nosotros el Espíritu Santo y somos hoy, hermanos míos, como Pedro, ¿verdad? Hombres que podemos hablar con autoridad a los pecadores, como también nosotros, en nuestra misma condición de pecadores, nos entendemos claramente entre hermanos. Ahí estaba la invitación de San Pedro, que es la figura pues que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles y también en la segunda lectura, que es tomada una de sus cartas. Tenemos en cuenta también la forma como los invita a hacer ese cambio de vida y les dice, sálvense, sálvense de esta generación descarriada. Les estaba diciendo pues que había un perdón, a pesar de que habían traicionado a Jesús. A pues que el mismo San Pedro ya en su primera carta, la segunda lectura, les habla que es el modelo, les dice, participar de este modelo que nos dio Jesús en su palabra y su obra, al entregarse, les dice, al entregarse y perdonar a sus enemigos, no importando pues la persecución o quizá la calumnia, Manolo, que es algo también que nosotros experimentamos y a veces no logramos entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo pues en la actualidad? Pero vienen las palabras de San Juan en el Santo Evangelio cuando nos habla de esa vida en abundancia, de escuchar la voz de ese pastor. Claro, el pastor es Jesucristo y Él es el que nos da la vida a todos los presentes, a todos, cada uno de nosotros, la verdadera vida, para que precisamente desarrollemos todos los ejemplos que nos ha dado Jesús, como lo recordaba San Pablo en la lectura, en la segunda lectura, nos habla de seguir las huellas de Jesús a través de sus ejemplos. Y hoy precisamente en el Evangelio de San Juan me llama la atención de que Jesucristo se compara con una puerta. Para entrar a cualquier lugar, una casa, una habitación, al carro, a cualquier parte, es necesario una puerta, el lugar oficial, por decir algo, para acceder a ese lugar. Bien pudiéramos entrar por la ventana, por el techo, pero Jesús está invitando que lo hagamos por la puerta, porque si entramos por otro lado, nos está comparando prácticamente con extraños, con desconocidos, con pastores malvados que solamente quieren hacer daño. Y es precisamente un ejemplo claro por dónde entran los ladrones, al menos que tengan la llave de su casa. Entran por la ventana, abren un hueco, entran por el techo. Y Jesús se compara con la puerta. Él es la puerta de las ovejas para que nosotros entremos por ellas. Y también, Ángel, la gente dice el Evangelio que no le entendió, y ahí Jesús pone pues otro ejemplo más fácil. Es increíble. Otro ejemplo que podríamos tomar en cuenta, Manolo, es cuando uno llega a casa, ¿verdad? A veces cuando alguien toca la puerta, uno dice, ¿quién? Tal el nombre, y uno hasta ve la ventana, ¿verdad? Para asegurarse quién es. En cambio, si llega papá o mamá a esa casa, los que están dentro, es decir, sus hijos, con solo tocar en quién, ya uno ya no dice ni el nombre, ¿verdad? Con solo yo, ya papá, ya los niños salen pues porque reconocen la voz de su papá, reconocen la voz de su mamá, y pues me llama mucho la atención pues cuando Jesús dice que las ovejas lo escuchan, reconocen su voz y le siguen.
¿verdad? Entonces, lo que decíamos antes, Manolo, ¿cómo nosotros nos familiarizamos con esta voz de Jesús? Y tener presente pues que el Señor quiere que nosotros lo reconozcamos a Él tal como Él nos conoce a nosotros, ¿verdad? Que es algo muy importante que debemos de tomar muy en cuenta quizá en este domingo. Es como cuando también el sacerdote, vaya el saludo para nuestros sacerdotes y obispos, hoy que tenemos en cuenta esta cita del Buen Pastor. Ellos conocen a sus feligreses, Sí, y cuando llega alguien que no es de su parroquia, dicen, ¿quién es? Y quizás le dirige más la mirada a ese que a los que ya conoce. Pues yo me he fijado cuando voy a parroquias que no es la que me corresponde, a la misa o alguna actividad religiosa, el sacerdote pues está hablando a sus ovejas, pero se dirige quizá a aquel que no lo conoce. Quizás dice, este es un ladrón, ¿verdad? Pero la verdad que es un ejemplo también que tomamos y tenemos en cuenta en este domingo. Sí, claro ejemplo que nos has dado. Me gustó mucho esa comparación, ¿no? Y la verdad que es cierto, cuando tú llegas a tu casa, tocas y tus hijos o alguien que está dentro dice, ¿quién es? Consuelo, yo, reconocen tu voz. Y él precisamente, el mismo reconocer la voz de Jesucristo a través de la iglesia, a través de los sacerdotes, a través de los obispos, a través del nuevo Papa que está por venir. Nosotros tenemos que reconocer en él, como lo reconoció Pedro, al decirle a ese pueblo que Dios había constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, Cristo sacerdote a través de estos hombres consagrados, se manifiesta y nos pastorean, y es ahí donde nosotros tenemos que reconocer la voz de Cristo a través de los sacerdotes. Por eso nosotros les invitamos a que cada vez que pase alguna cosa en la iglesia o se esté prácticamente murmurando, usted reconozca nada más la voz de la Santa Iglesia, porque la voz de la iglesia lo va a llevar, lo va a conducir, como dice el Salmo 22, Salmo 23 en esta oportunidad, a verdes prados. Entonces, sepamos reconocer la voz de Dios, la voz del Mesías, la voz de Jesús en sus pastores, hombre, en aquellos hombres que han estudiado, que se han consagrado y que a través del Espíritu Santo nos van guiando. Ahí tenemos que reconocer y hay que defenderlos y hay que también darles ese puesto especial a través, como nosotros ovejas pues, que somos. Hay que dejarse también, ¿no? Claro. Pastorear, ¿no? Es que muy importante, a eso nos invita el Señor, a reconocer su voz. ¿Qué quiere decir esto? Para que no nos dejemos llevar también, no nos vayamos pues en pos de otras voces que quizá, bueno, pretendan pues captar nuestra atención, y debemos pues aumentar también nuestra capacidad de escuchar esa voz del Señor, prestando atención, como tú decías, Manolo, prestando atención pues a la doctrina cristiana, es decir, la palabra de Jesús, pero a través de nuestros guías espirituales, en este caso pues nuestros sacerdotes, nuestros obispos, que están pues regalándonos el mensaje de Cristo. Y cuando hayan dudas, incertidumbres, inseguridades, pues a ellos es que debemos de acudir. O bien también cuando participamos de la oración, Manolo, cuando estamos también reunidos en familia, en la comunidad, o pues en ese grupo familiar en el cual pues se comparte la palabra de Dios, vienen las ovejitas, vienen los hijos a preguntarle a su papá, a preguntarle a su mamá, yo no logro entender acerca de esto, papá, mamá, y pues el sacerdote en la parroquia que atiende a aquel hermano, aquella ovejita que anda pues queriendo pues aclarar esa duda, también en casa se da esto con los hijos, ¿verdad? Porque yo he tenido experiencia pues con mis hijos que son bastantes preguntones, ¿verdad? El saludo para mis niños que a veces me preguntan cosas que yo digo, caramba, ¿y cómo les contesto? Yo les digo, vamos a tomar la Biblia y vamos a tratar pues de averiguar, ¿verdad? Y a veces cuando hay preguntas también que uno sabe pues cómo responderle a sus hijos con mucha confianza, uno se las dice, pero algo que sí yo quiero decirles a ustedes, hermanos, si no estamos seguros de una respuesta adecuada para sus hijos o para aquel que a usted le pregunte, mejor dígale, dame tiempito, voy a averiguar más
y yo luego tengo una respuesta para ti. ¿Por qué? No podemos engañar, ¿verdad? Claro. Porque entonces, ¿qué tal si luego pues a esta persona a quien le hemos dado una respuesta equivocada nos hace creer que hemos sido otra voz, no la voz del pastor? Y es el ejemplo que nos pone también la primera lectura, ¿no? ¿Qué pasa si Pedro no hubiera estado preparado para responderle a ese pueblo de Dios que se había conmovido, dijo, le había llegado al corazón, como Pedro les habla con autoridad y les hacen una pregunta? Y también nosotros, hermanos televidentes, hoy en esta oportunidad, les hacemos una pregunta también a ustedes. ¿Están preparados para responder? Nosotros en la radio, así en manera de ejemplo y de medios en broma, se lo digo, todos nuestros compañeros de la radio le han resuelto los deberes de las tareas de educación en la fe o las tareas que les dejan en los colegios a un montón de padres que llaman para consultar. Entonces también nosotros debemos de estar preparados, ¿verdad? Debemos de prepararnos para poder, sabemos muy bien que el pastor es uno, Jesús, que a través de su iglesia nos está llevando por esos senderos de la vida. Pero también nosotros debemos de estar preparados para poder ayudar en este trabajo de evangelización que tanto nos hace falta. Porque va a llegar un momento en que alguien con un problema grave va a acercarse a usted y le va a pedir ayuda. Y usted tiene que iluminarla bajo la luz de la Santa Iglesia. ¿Por qué? Porque es la única manera donde va a estar seguro de que va a darle una buena respuesta a esta persona. Y así como los demás se bautizaron y se acercaron, dice la lectura que se acercaron más de 3,000 personas, lo siguieron y se agregaron a la iglesia más de 3,000 personas, también usted va a tener la seguridad de que esta persona que le pide su ayuda va a estar segura en el redil, en el verdadero redil de Jesús. Como ovejas tenemos que estar seguros unos a otros de que estamos precisamente siendo guiados por Jesús, el que va adelante y nosotros atrás. Claro, pues y algo que agregar también, podríamos decir, y usted debe de saberlo, mi hermano, que este es un privilegio. Gozar de la palabra de Dios es un privilegio, un derecho que tenemos nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como bautizados. Algo más, Manolo, que me llama la atención, del cual nos habla pues el Santo Evangelio, cuando Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Son palabras que quizá hoy en día para muchos mencionar la vida en abundancia o la palabra abundancia es posible pues que no le logremos sentido, pues porque las dificultades, las enfermedades, la inseguridad social, en fin, tantas cosas que a veces nos impiden reconocer esa misericordia. Porque cuando escuchamos abundancia, se nos viene en mente quizá bienes materiales, ¿verdad? Pero la abundancia de la cual nos habla el Señor es la bendición, su gracia y su misericordia, pues una comunión más directa con su Padre, con Dios. La vida en abundancia es el paraíso, es la vida eterna, ahí donde no habrá muerte, no habrá engaños, no habrá envidia, habrá una total paz. Y sí es cierto, ¿no? A veces como ovejas solo queremos pastores que nos digan y que nos acomoden nuestra vida, una vida cristiana fácil donde el pecado lo podamos envolver en otro concepto que nos favorezca un poco, que no nos limite a hacer una especie de, ¿cómo decirles? Una especie de esfuerzo para vivir una vida cristiana. Y el verdadero pastor es Jesús el que nos va a dar vida en abundancia. Los pastores que engañan le van a traer sufrimiento, destrucción. De nosotros depende pues escoger en qué rebaño queremos estar, qué voz la que queremos escoger o reconocer, qué puerta es la que vamos a escoger para pasar por ella. Es cuestiones el Señor nos ha dado la libertad también para